Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Ya saben que este es el último esta semana, no lo habrá mañana, sí lo habrá de lunes a jueves también la semana que viene, con Banco Central Europeo, con Reserva Federal el miércoles, donde también entrevistaremos a Cathie Wood, ojo, y por supuesto este domingo con el especial Elecciones en España. Pero yéndonos a las noticias, yéndonos a lo que está ocurriendo en el día y sin perdernos en el meollo de la cuestión. Europa ha vuelto a dar una rueda de prensa, lo ha hecho Josep Borrell, alto representante de Exteriores europeo, para ir señalando determinados puntos que le parece que se están empezando a soliviantar entre Rusia y Ucrania, pero en realidad ocurre un poco como cuando las ruedas de prensa las da Estados Unidos, que quedan claras algunas cosas, algunos envíos y algunas intenciones, pero no queda claro cuál es el desenlace, cuál es el final y qué es lo que pretende particularmente Europa o Estados Unidos de Ucrania. Cuando todo esto acabe, ¿entonces qué? Es más, ¿cómo van a hacer que acabe? ¿Cuáles son las respuestas que le van a dar a Zelensky? ¿Y cómo van a hacer para negociar esto y que en septiembre todo haya tenido sentido? Septiembre, noviembre, esa fecha que parece se han dado los aliados para, intentar firmar después un armisticio con Rusia. Y digo los aliados porque es evidente que si Estados Unidos y Europa le piden a Ucrania que firme un armisticio, o es eso o quedarse sin abastecimiento de armas. De momento, les decía, Europa sigue a lo suyo, echándole petróleo a todo esto. Entiéndanme, es una forma de hablar. Van a crear un fondo de ayuda a Ucrania de 20.000 millones de euros. Un fondo que proporcionaría armas y entrenamiento militar durante los próximos 4 años. 20.000 millones. 4 años, mucho parece. Sobre todo a tenor del gasto que se está llevando últimamente. Hay que recordar que, para poner en contexto las cifras, Rheinmetall acaba de recibir 4.000 millones de euros del gobierno alemán para volver a abastecer municiones que ya ha dado. Es decir, ya se ha dado mucho más de todas esas cantidades. Y llevamos año y medio. ¿Cómo van a dar 20.000 millones de euros para armas y entrenamiento militar durante 4 años? Esto lo ha dicho Josep Borrell, que ha presentado la propuesta. Pretende aportar 5.000 millones al año. Se le va a quedar escaso, insisto, a Zelensky. Dice que es la evaluación que han hecho de las necesidades y los costos de los compromisos de seguridad a largo plazo con Ucrania. Es decir, ha hecho las cuentas Borrell con sus colegas de Europa y entre todos la conclusión es que le hacen falta 5.000 al año. Entendemos que extras. Extras a lo que aporte Estados Unidos, a lo que manda el Reino Unido, a las aportaciones individuales de cada país, entienden. Si no, solo entre los scalps que está mandando Francia, la munición de Alemania, incluso los tanques, si me permiten, que no valen tanto y que les enviamos desde España, solo con eso se va a superar los montantes rápidamente de esos 5.000 millones anuales. El caso es que ha creado ese fondo y enviarán 20.000 millones. En medio de todo eso, el propio Borrell ha empezado a comentar todo este asunto del acuerdo del grano. Y si me permiten, una de sus principales conclusiones, le van a escuchar ya, es que hay que volver a sancionar a Rusia. De hecho, los aliados de Europa prorrogan las sanciones como pronto hasta el 31 de enero de 2024. Escuchamos a Josep Borrell. We also adopted a number of sanctions decisions, more sanctions related to Russia and its aggression against Ukraine. And in this context, we agreed next new sanctions regime against Iran for its military support to Syria and Russia. We also adopted sanctions related to the situation in Myanmar and more listings for human rights violations in various countries, including Russia. Borrell, hasta el 31 de enero del 24, prórroga de las sanciones a Rusia. Entre ello, por cierto, entran alimentos o fertilizantes. Lo que molestaba particularmente a Moscú en cuanto a la prolongación del acuerdo del grano, del que venimos hablando toda la semana, que decayó el lunes. Y ojo, porque nos va a traer conflicto eso. Enseguida vamos a ir también con ese asunto del grano y de lo que está ocurriendo en el Mar Negro. Pero les decía, se prorrogan las sanciones y se ofrecen 20.000 millones. Antes, permítanme hacer una pequeña apreciación. Quien va a seguir enviando ayuda es Estados Unidos, que le va a enviar nuevamente otros 300 millones de dólares y sigue con el programa de asistencia militar, en teoría, a Ucrania. Todo esto, insisto, mientras se sigue rumoreando, y empieza a ser más que un rumor, que entre septiembre y noviembre le van a decir a Zelensky que tiene que firmar un armisticio, porque no es sostenible esto a largo plazo. Por cierto, que Estados Unidos tiene sus propios problemas, no se vayan a creer.
un soldado que había sido encarcelado en Corea del Sur por una agresión y que tenía que volver a Estados Unidos, también a ser juzgado militarmente por ello, decidió cruzar la frontera con Corea del Norte hace unos días y no han vuelto a saber nada de él. Le han preguntado al Pentágono, por cierto que hay rueda de prensa enseguida, y les contaremos también qué se dice qué se dice allí. Lo da la señorita Sain, la rueda de prensa, pero les decía, no han vuelto a saber nada de él. No se han puesto en contacto con las autoridades de Corea del Norte, dice Estados Unidos, que lo están intentando pero que no lo han conseguido, para obtener información sobre ese soldado que ha cruzado la frontera voluntariamente a principios de esta semana y que el Pentágono pues no da por desaparecido porque sabe dónde está, pero no consigue localizar. Dice textualmente la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, que no cree que hayan logrado establecer contacto con las autoridades de Corea del Norte. ¿Cómo que no creen? ¿O has establecido o no has establecido? Dice que le preocupa cómo pueda Corea del Norte tratarlo y que quiere recuperarlo. Y de esta manera dice que no hay información que sugiera que es que el soldado King simpatizaba con Pyongyang, con Corea del Norte. Bueno, yo no sé si simpatizaba o no, pero empieza a ser una historia de esas raras. Porque, insisto, sus compañeros dicen que fue voluntario el cruce de frontera, que se trasladó y que no parecía una detención lo que ha ocurrido con él. De momento no hay. Está empezando ya la rueda de prensa en el Pentágono. Enseguida vamos a ir allí. Antes les quiero contar un asunto sobre el grano y también sobre lo que está por venir. Pero les decía, ojo, porque es que, claro, no tienen ni idea en Estados Unidos de dónde está este soldado. Y Corea del Norte no les dice nada. Pero bueno, les decía, vamos a Rusia. Vladimir Putin finalmente va a estar con los BRICS. De hecho, Sudáfrica acaba de confirmar que al menos habrá un encuentro virtual de Vladimir Putin en ese encuentro en Sudáfrica. Y es importante este asunto porque se había hablado mucho de la participación o no participación y de si había problemas de comunicación o entendimiento entre Sudáfrica y Rusia. Sudáfrica ha salido al paso para negar precisamente que esto esté ocurriendo. De hecho, lo ha hecho Anil Soikial, el director general adjunto para Asia y Medio Oriente y BRICS Sherpa de Sudáfrica. Le escuchan y continuamos. On President Putin, as you know, the announcement was made by our president that he will not attend the summit physically, but he will attend the summit virtually. He'll be involved in all of... Bueno, como pueden ver, Rusia absolutamente implicado en la reunión de los BRICS, Sudáfrica sigue con esas vueltas, evita líos, evita jaleos, injerencias y, historias extrañas para con los Estados Unidos y con otros aliados que pudieran ver como molesto que precisamente llegara Vladimir Putin a Sudáfrica y no fuera detenido. Bueno, todo eso se evita, ya saben que la delegación estará encabezada por Sergei Lavrov, pero, insisto, al menos una vez habrá un encuentro virtual con el propio Vladimir Putin, que desde la propia delegación rusa ya han trasladado, no tiene ningún problema con Sudáfrica. Y como pueden ver, Sudáfrica está intentando ir en esa misma dirección. Por cierto, que les decía yo lo del grano, ojo a todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Rusia ha sido acusada en el día de hoy por Estados Unidos de estar preparando ataques a barcos civiles en el Mar Negro como consecuencia del decaimiento del acuerdo del grano. Ya saben que Rusia advirtió de que cualquier barco militar, cualquier barco que pase por allí será considerado objetivo militar. Hoy esto ha ido a más cuando Kiev ha dicho cualquier barco que vaya a Rusia por aquí también lo consideraremos nosotros objetivo militar. Y en medio de todo eso le ha dicho Estados Unidos al mundo a través de un comunicado es que Rusia planea atacar barcos de civiles. Pues acaba de decir Rusia que eso es mentira, que no preparan ni planean ataques contra barcos civiles en el Mar Negro, que no se les ha pasado eso por la cabeza y que cuando hacen este llamamiento claramente no se están refiriendo a barcos de civiles, que se están refiriendo al tipo de barcos que quieran sacar el grano de allí y no son barcos de civiles, dice Rusia. No se quiere referir a eso. Así que volvemos a esa historia, a esta película de informaciones, contrainformaciones o si le quieren llamar a todo desde un lado y desde otro, propaganda. En medio de todo esto, insisto, a estas horas, y nos vamos a conectar ya con ello, subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sain, informando a los medios de comunicación allí de lo ocurrido. Entendemos con el señor King, vamos a ver si habla también del acuerdo del grano. Nos trasladamos hasta allí y comentamos la actualidad. The investigation would reveal. And just to see if anything's changed, has North Korea responded to any outreach from either the U.S. or from another country acting on our behalf about his welfare? Unfortunately, no. We have not heard any
communication or correspondence from the North Koreans on this incident. Yeah, I'll go to Jen. Sabrina, I'm trying to understand still why he was allowed to be unescorted to the gate. He was facing disciplinary measures back here in the States. Are you saying that there was just a sort of an honor code and a trust that he would get on board? Or why? I don't understand why there wasn't more monitoring or somebody to fly with him. Sure. Well, he wasn't in custody when he was going through the airport. He was flying home. So because of that, because he wasn't in custody, he was leaving his deployment and had faced consequences in Korea, had served those served that time that he served in the correctional facility, and then was returning home. So More consequences at home. he was facing additional administrative action, but I'd leave that to the Army to speak to what exactly that was. But what I can say is that from what we know is that when he was being escorted to the airport, his escorts were not allowed to go beyond security. And then there's a story out suggesting that there's an Army report indicating that this may have been pre-planned with the North Koreans, that somehow this soldier had been contacted and that this was part of a plan or an outreach, and that the North Koreans weren't surprised when he crossed. Is that accurate? What can you say? I haven't seen that report. This is, of course, under investigation. We don't have any inclination of that at this time, but again, we'll let the investigation take its course, but I haven't seen that report, so I couldn't comment on it. Again, that's something that the investigation will certainly... No he leído el reporte, no he leído el informe. Y entonces, señora Sabrina, señora Sain, ¿para qué? ¿No? ¿Qué nos va a contar? Le preguntan por el soldado, por este King extraviado, vamos a llamarlo así, en Corea del Norte. Claro, le pregunta al periodista, oiga, lo que están ustedes sugiriendo, si en el traslado ha habido un problema, ha bajado del convoy, no ha subido al avión que le iba a llevar de vuelta a casa a enfrentar las consecuencias de sus actos en un juicio militar en Estados Unidos, se ha ido a Corea del Norte y ha desaparecido y nadie sabe nada, suena a planeado, le dice la periodista Sabrina Sain. Bueno, no he leído el informe exacto, no le puedo decir exactamente lo que ha ocurrido, sí que estamos intentando retomar contacto y saber exactamente. ¿Retomar contacto con qué? Es verdad que parece un plan de fuga. Así contado, como bien comenta la periodista, tiene una pinta de que King se bajó, se ha escapado y está en Corea del Norte voluntariamente, como bien comenta todo el mundo. Entonces tiene pinta de que esto estaba planeado con el ejército norcoreano o las autoridades norcoreanas que después lo hayan recibido. En fin, vamos a volver hasta el Pentágono, vemos si dice algo más y si no, continuamos con esas noticias del día. Regarding, their freedom of movements when off duty or when they're in travel, themselves. That's a good question for South Korea forces there. I am not aware of any changes to any policy, so I direct you them. So, Janie. Thank you. Same questions on these issues. I'm wondering, because everybody have a lot of question about this. I visited this area several times. JSA is a place where safety is highly demanded, but how could this soldier who left without boarding a plane attended the tour of Panmunjom? Well, that's something that the investigation is going to be looking at. We don't know his motivations for why he did not board the plane. We don't know what he did in the hours between when he... Está el personal alucinando en la sala. ¿Cómo es posible que un soldado al que se le está escoltando no solo no embarque, sino que no llegue al avión? Y se baje y tenga claramente algún tipo de contacto con Corea del Norte al punto de que en cuanto ha entrado, rápidamente ha habido ese reporte de que ya estaba listo. Había sido detenido un soldado que había cruzado voluntariamente la frontera. Así es como se trasladó el primer informe. Dice Sabrina, todo esto está de momento bajo investigación. Claro, no está aclarando nada. Pero la sensación, desde luego, es de cierto chapucerismo, si me permiten, en la operación de envío de soldados. De hecho, ha llegado a decir, habría que preguntarle a las autoridades surcoreanas, que son quienes estaban en parte escoltándolo, qué ha ocurrido exactamente. Vamos a volver hasta el Pentágono, vemos si dice también algo sobre Rusia, sobre Ucrania, o si se queda sobre este tema, insisto, y planeamos nosotros sobre el resto de noticias.
He did have escorts take him all the way up through security. And what we know is that he confirmed that he was near or somewhere close by the gate, but I don't think there was any anticipation that he was going to not board his flight. Yep, we can do another. China and Russia are conducting large-scale military exercise on the east coast near South Korea. Meanwhile, North Korean Kim Jong-un announced today he ready for the nuclear war. How can you respond? Well, I think on the exercises, we've seen the China and Russia conduct these exercises just last year. Again, it shows China siding or prioritizing an exercise with a country that unjustly invaded its sovereign neighbor. You saw the joint statement that President Putin and President Xi, I think, had also put out. Again, all of this demonstrates that the link between European security, Indo-Pacific security, it's all linked together. And we certainly are in touch with our allies and partners around the world, but we've seen this exercise take place just last year. I'm going to move on, and I can always come back. Matt. Thanks, Sabrina. Today, North Korea's defense chief implied that the presence of the nuclear-capable USS Kentucky at port in South Korea might fall under the legal conditions for his country's use of nuclear weapons. Do you take that as a threat? And what's the department's response to that language? Well, I certainly don't think rhetoric like that is helpful. The port visit that you're referring to is something consistent that the president had said early on this year when President Yoon came to visit. I'm forgetting the exact month, but when the two leaders met, this is something consistent when it comes to strategic deterrence, and it reflects our ironclad commitment to the region. But I wouldn't say that, rhetoric like that, it's incredibly dangerous. We're not there to instigate or to, I'm using a bad expression, but poke the bear. We're there. This is a further deepening of our cooperation with South Korea, and something that was announced during the Washington Declaration. So again, I would just refer you back to what the president had announced when when President Yoon visited. Nada, que no quiero vincular nada, no quiero ni hablar de las armas nucleares. Vamos a dejar a Sabrina Sainz, de momento, insisto, hablando exclusivamente de cómo se pierde un soldado que iba a ser escoltado. Un soldado estadounidense que iba a ser escoltado para ser enjuiciado militarmente en Estados Unidos, cómo perderlo en Corea del Sur, encontrarlo, y no encontrarlo en Corea del Norte, saber que está ahí, pero no tener ni idea. La verdad es que el papel es importante. Es curioso cómo para este tipo de marrones siempre salen los de la segunda fila, a encarar a la prensa, a intentar decirles, pues lo estamos investigando, pero sí, efectivamente, por raro que parezca, hemos perdido un soldado que voluntariamente se ha fugado para no venir aquí a enfrentar un juicio y está en Corea del Norte. Si tiene esto que ver con el asunto de armas nucleares o qué les puede contar, pues no se sabe. En esas están, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí Sabrina Sainz, hasta aquí el Pentágono. Ojo, porque tenemos además noticia de última hora, si me permiten, todavía en clave geopolítica, y es que Rishi Sunak acaba de decir que está pensando convocar las elecciones, no ha dicho la fecha exacta, pero sí que serán en noviembre de 2024 las elecciones de Reino Unido. Es decir, Reino Unido, en medio de esta crisis, todavía tiene 1 año y medio prácticamente por delante de esa turbulencia, de navegar esta suerte de entorno financiero en el que en realidad se ve sumida toda Europa, que ahora hablaremos de si evita o no la recesión, pero en ese punto en el que está, 1 año y medio tiene Rishi Sunak para intentar levantar la moral de su tropa, intentar levantar todo lo ocurrido en unas elecciones locales donde el Partido Conservador del propio Sunak se llevó un varapalo importantísimo, y hasta noviembre de 2024 lo fía relativamente largo. No habrá elecciones. Rishi Sunak, de todas maneras, poniendo ya encima de la mesa esa fecha para las próximas elecciones en Reino Unido. Esto en uno de los puntos. En el otro, si me permiten, y volviendo a esas claves geopolíticas, todavía en parte en el entorno económico, protagonismo para Irán. Irán ha estado durante mucho tiempo, mucho tiempo, sirviendo a Rusia para esquivar con barcos de falsa bandera, con cargas y descargas del petróleo en distintas embarcaciones, etcétera, etcétera. Le ha estado sirviendo a Rusia para esquivar la sanción. Ahora resulta que Irán, por hacer todo esto, se ha visto sumido también en una serie de sanciones
el propio país, al punto de que le han incautado varios petroleros. En eso han dado Estados Unidos, por ejemplo, las últimas 2 semanas. Y ahora tienen varios de esos petroleros, bueno, pues con una carga importante de crudo y con la sensación de que eso va a acabar saliéndole gratis al que se lo ha incautado. Ha dicho Irán que muchísimo cuidado con esto, que entienden que han sido incautados y lo que ha ocurrido, que mucho cuidado con utilizar este crudo. Marta Vilar, exactamente cuál es la advertencia, cuál es la situación y qué ha pasado con esos petroleros iraníes. Muy buenas noches, cuéntanos. Irán da un golpe en la mesa con lo que está ocurriendo respecto a los petroleros incautados en el Golfo Pérsico. Y es que ahora lo que ha dicho el país es que va a tomar represalias contra cualquier compañía petrolera que se dedique a descargar el petróleo de sus buques incautados. ¿A qué se refiere? Bueno, pues sobre todo a Estados Unidos, con esa incautación de uno de los buques iraníes que se realizó en el mes de abril y que ya entonces se hablaba de que se podía, o Estados Unidos podría descargar ese petróleo e incluso venderlo. Recuerden ustedes que para Estados Unidos el petróleo iraní está sancionado. Bueno, pues nueva tensión, en este caso entre Estados Unidos e Irán. Ha habido semanas donde hemos tenido numerosas incautaciones de petroleros en una zona clave para el comercio del petróleo. Es ese estrecho de Hormuz, que realmente tiene bueno, pues una distancia de unas pocas decenas de kilómetros, por el cual pasan millones de barriles diarios de petróleo, y que es muy importante porque está creciendo ahí la inseguridad por culpa de esas incautaciones de buques petroleros. Ahora, lo que dice Irán es que le pone todavía más presión a esa inseguridad que hay en esa zona, diciendo básicamente que cualquier compañía que vaya a incautar sus buques y que además vaya a descargar el petróleo de esos buques se enfrentará a represalias. Gracias, Marta. Bueno, esto es uno de los asuntos. El otro nos lleva a hablar de Argentina. Bueno, de Argentina, de Brasil, de China, del dinero en yuanes que se está moviendo hacia Argentina para pagar el FMI y de la querencia, especialmente impulsada por Brasil, de que Argentina acabe formando parte de los BRICS. Hoy, nuevo enfrentamiento entre Rusia y Europa, precisamente a cuenta de todo esto. Sergio Fernández, muy buenas noches. ¿En qué está quedando esta disputa y qué se ha dicho exactamente desde Moscú al respecto de que Europa, evidentemente, se haya sentido molesto con los devaneos de Argentina, esos pequeños escarceos que está haciéndole, esos guiños que le está haciendo a los BRICS? Muy buenas, José. Rusia condena la injerencia de Europa en la decisión de Argentina de unirse a los BRICS. En concreto, Sergei Lavrov, precisamente el que va a sustituir a Vladimir Putin en la cumbre de los BRICS, apunta con respecto a esta decisión, está instando a los países europeos a ocuparse de sus propios asuntos y a no interferir en las cuestiones del sur global. Dice, eso sí, bueno, pues que Argentina no va a atender a las llamadas de la Unión Europea de no unirse a los BRICS porque quiere participar en esta alianza, sobre todo porque le va a beneficiar en el apartado económico. La agencia Bloomberg ha anunciado, ha comunicado, ha informado de que la Unión Europea ha instado a Argentina a no unirse a los BRICS mientras siga durando el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Argentina cree que, bueno, que este grupo de los BRICS, en primer lugar, va a beneficiarles en la materia económica, como estábamos comentando, y además, claro, tiene a Brasil, que es el socio comercial más grande de Argentina en América del Sur. Tiene también a China, que es uno de sus socios comerciales más importantes del mundo, y además Argentina tiene muy buenas relaciones y tiene un considerable comercio con Rusia. Es por esto y mucho más, por muchos más motivos, por los que Argentina quiere unirse a los BRICS, y ojo, porque además es uno de los 3 principales favoritos, uno de los 3 principales candidatos para ser aceptado en la próxima reunión del mes de agosto. A Argentina le podría además interesar efectuar el comercio en el marco de los BRICS, tanto con las monedas nacionales como en este caso con la moneda de los BRICS. Sabemos la situación que está atravesando Argentina, sabemos que cada vez tiene menos dólares y claro, sería una salida, sería una vía de escape para el país sudamericano. Además, unirse o no a los BRICS es una decisión que no depende solo de Argentina. Si fuese por ellos, seguro que querrían entrar mañana mismo, pero como decimos, tiene que decidirse en la reunión de agosto y no depende solo de Argentina, sino que los 5 países de los BRICS tienen que ponerse de acuerdo. De momento, lo que sabemos es que Rusia ha pedido a la Unión Europea que se meta en sus propios asuntos, que se preocupe de lo suyo y que no interfiera en la decisión de Argentina de unirse a los BRICS. Henry Kissinger, 100 años, de uno de los considerados mejores, bueno, no sé, así es, al menos mundialmente, estadistas de la historia. Un hombre que sirvió dentro de la administración de Estados Unidos durante
distintos mandatos, en particular en la época Nixon, afamado por ello. Henry Kissinger ha estado en China. Lleva allí 3-4 días ya. Y hoy se ha visto con el presidente de China, con Xi Jinping. Y al término de la reunión, tanto él como el propio ministro de Exteriores de China han dicho que confían en que se restablezcan las relaciones con Estados Unidos. Ha sido Kissinger llamado amigo en China por el propio presidente y dice Kissinger que Xi Jinping le ha dicho que espera restablecer unas relaciones normales, naturales y estables con Washington. Ya saben que están en un punto bastante bajito estas relaciones, sobre todo por las restricciones que empezó poniendo Estados Unidos a una serie de tecnológicas chinas y que han ido dándose la vuelta, y ahora también tienen el otro, el globo espía chino famoso sobre Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Henry Kissinger, insisto, estando allí, dice que llama a Estados Unidos y a China a volver a la cooperación y, bueno, pues da un mensaje un poco positivo. Es verdad que hace no tanto Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, otrora presidenta de la Reserva Federal, también fue positiva tras la reunión. Dijo que había que normalizarlo, etcétera, etcétera. Y fue en esa línea de que no significa lo mismo irse desconectando o minimizar riesgos dentro de la totalidad de la relación entre unos y otros que desconectarse por completo. Ese de-risking y no de-coupling. Bueno, en una línea parecida va Kissinger, aunque Kissinger tiene un tono bastante más amable que el que tenía Yellen, en el sentido de que de verdad se le ve esa intención de que todo se restablezca en un orden lógico. Vamos a ver qué ocurre. Lo digo sobre todo porque en realidad la tensión que hay está puesta en las elecciones del año que viene en Taiwán y tiene sus propias elecciones en Estados Unidos, y aquí se juega uno muchas cosas y no está Estados Unidos ni el voto estadounidense para pensar en hacerle favores a China. Claro que China, por la misma, lo que hace es que cuando entra en esta batallita, en estas diatribas, también impone sanciones, también impone restricciones, y están en esas, unos contra otros, y sufriendo ese apartado tecnológico. Insisto, veremos Taiwán, que es caballo de batalla importante para Estados Unidos y también para China, y veremos las elecciones en el año que viene. En el apartado puramente económico, si me permiten, hoy hemos conocido la confianza del consumidor de la zona euro, avanza, poquito a poquito, se sigue recuperando, está mejorando, alcanzó en septiembre del año 2022 un mínimo histórico cuando se pensaba que iba a haber una recesión tremebunda. Ahora poquito a poco parece que la recesión no solo se va aplazando, sino que igual hasta se consigue evitar. Es un mal presagio. Bueno, en teoría todo va bien, pero es el típico presagio, llámenme agorero, de que se viene una crisis rara y no la estamos viendo venir, si me permiten toda la expresión, ¿no? No vemos caer el golpe, no estamos viendo el cisne negro, pero todos los datos económicos que hay ahora mismo conjugados, en otros tiempos terminaron en una crisis económica, insisto, no necesariamente vinculada a los datos. Pero bueno, el caso es que poquito a poquito se va recuperando todo. El indicador sigue en negativo, la confianza del consumidor. No es que se recupere y estén disparados, pero es verdad que va subiendo. Está en menos 15,1 puntos. Estaba en 16,1, sigue poquito a poco, sigue poquito a poco. Es verdad que se esperaba una ligera recuperación, pero apenas una décima, y ha mejorado casi un punto. Está muy por debajo de lo que se suele esperar a largo plazo, es un nivel inferior al que, por ejemplo, había en febrero, en el propio 2022. Antes incluso de la invasión de Ucrania, había un sentimiento negativo, pero mucho menor, no llegaba ni al menos 10 puntos. Después, con la guerra, con la recesión que se esperaba, etcétera, etcétera, es cuando cayó de forma muy abrupta hacia septiembre de 2022, y ahora se va recuperando, como ven en el gráfico. A pesar de todo, se dice que podría esquivarse la recesión. Podría haber imprevistos, pero parece que se pueda esquivar. Javi Luengo, con todos los detalles de lo que ha ocurrido con estos datos en la eurozona en el día de hoy. Muy buenas noches, Javi. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El dato, y nos decían los expertos aquí en Negocios Televisión, ya parece casi un chiste. Es que Eurostat, y de manera sorpresiva, la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, ha revisado y ha hecho repaso del PIB, del crecimiento económico de la eurozona, y ha supuesto una mejora de una décima respecto del PIB del primer trimestre, con lo cual, y por este dato, Europa se escapa de la recesión técnica en la que se metía a principios del mes de mayo, cuando la revisión era a la baja, pero para el cuarto trimestre del 22, lo que suponía ya 2 trimestres consecutivos de ralentización económica. De esta manera, los datos definitivos muestran que la economía de la zona euro se estancó entre enero y el mes de marzo del 23. La variación fue del 0%, sin movimientos
lo que supone una reducción intertrimestral de 1 décima porcentual. Por lo tanto, la principal consecuencia de la revisión es que la economía de la eurozona no encadenó 2 trimestres consecutivos a la baja de caída de PIB, por lo que no cayó en esa recesión técnica que tanto amenazó durante las primeras semanas del mes de junio. Esto en una jornada en la que también hemos conocido esta balanza por cuenta corriente de los mismos países de la zona euro 20 que compartimos la divisa única, y aquí hay superávit de 9.000 millones de euros y, ojo al dato, un 125% más que en el mes de abril, un superávit, lo que refleja una diferencia entre ingresos y gastos que ha sido sólidamente superior al déficit de 14.000 millones de hace ahora un año. Bueno, con todo esto sobre la mesa, con estos datos, dos protagonistas curiosos, si me permiten. Francia, que está viendo cómo se dispara el uso de sus servicios financieros. De hecho, fue el gran ganador tras el Brexit, tras la salida del Reino Unido, porque muchas de las entidades, especialmente las norteamericanas, cuando tuvieron que hacer el traslado lo hicieron a París. De la City de Londres al París de Macron, el cambio de actividades bancarias le está viniendo fantástico. De hecho, comienza a tener ya un impacto que se puede medir en el comercio de servicios financieros, como les decía. Está ahora mismo Francia con un... por ejemplo, si vamos mirando todos los datos, bancos británicos y estadounidenses que se han trasladado, impulsan las exportaciones. ¿Por qué? Dan servicios a otros países desde Francia y las ventas dentro de Francia ya no cuentan como importaciones. Así que, efecto muy positivo. 1.500 millones de euros más o menos en 2022. Esto lleva el superávit total comercial en servicios financieros a 10.400 millones de euros. Es una de sus mayores cotas históricas y lo que le queda. Y esto gracias, evidentemente, a lo que iba a ser fantástico en Reino Unido, que era el Brexit, y que ha resultado ser un atropello para los propios británicos, que ahora lo están sufriendo, que se arrepienten, como veíamos en las encuestas de ayer, que incluso ojalá no volvieran a esto, pero que a Francia pues le ha servido, como ven, para sacar esto. Y otro asunto, decíamos, parece que se está evitando la recesión, lo vamos a hablar enseguida, tenemos, creo ya, nuestro invitado al otro lado de la pantalla, pero vamos a ver si se está evitando y no, y en qué punto están los datos, pero parece que lo que sí vuelva es el dinero al mercado, al menos así lo predice Blackstone. Cree que los tipos de interés incluso han tocado ya techo y han llegado a su pico en Estados Unidos, estamos hablando. Y, por ejemplo, Jonathan Gray desde Blackstone dice que confía en que los mercados ya han absorbido incluso el shock de esas tasas de interés y ahora va a volver probablemente la actividad comercial, el flujo de capitales, etcétera, etcétera, y se van a normalizar los mercados y las transacciones, el flujo de transacciones se va a recuperar. De hecho, dice que puede haber todavía, si se acelera un poco la economía, un pequeño retroceso en el mercado, pero que hemos superado el impacto de la inflación y la mayor parte del impacto en las tasas de interés. Si ya les digo yo que se está poniendo todo tan positivo que a uno le dan ganas de temblar. En fin, hasta aquí las noticias del día. Vamos a ir, creo que le tenemos ya al otro lado, insisto, vamos a ir directamente con él. Jaime Martínez,